Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Siguiendo en el Ordo Salutis, llegamos al tema de la adopción. La palabra traducida adopción aparece exclusivamente en Pablo, en Romanos, Gálatas y Efesios. Sin embargo, este concepto de la adopción está presente cuando se habla de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Como en Juan 1:12, donde dice: a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Igual en 1 de Juan 3:1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Es decir, que el concepto es muy prominente en el Nuevo Testamento, aunque la palabra adopción no aparece muchas veces. Y cuando se aparece en las cartas de Pablo, se aplica en diferentes formas. Por ejemplo, en Romanos 8:15, Pablo escribió: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí se contrasta un espíritu de esclavitud con el Espíritu Santo que los hijos tenemos. En 8:23, la referencia de la palabra adopción es futura. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y en estos dos versículos vemos los dos aspectos de la adopción y de la redención en general. El aspecto ya y el aspecto todavía no. Ya somos hijos adoptados y seremos adoptados en la redención de nuestros cuerpos. En Romanos 9:4 describe a los israelitas como adoptados. Dice: porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y podemos pensar en la historia de Israel, como Dios adoptó a Israel de entre las naciones. Las palabras que Dios le dio a Moisés para decir al faraón: Israel es mi hijo primogénito. En Gálatas 4:4 y 5, Pablo escribió: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y luego argumenta: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Aquí el contraste es entre el estado del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo, como hijos adoptados pero menores, y después de la venida de Cristo, los creyentes somos hijos de mayoría de edad con todos los privilegios, especialmente la plenitud del Espíritu Santo. Y el argumento es: si somos hijos, tenemos el mismo Espíritu que el Hijo tiene. Cristo tiene al Espíritu Santo, por lo tanto los hijos de Dios también tienen el Espíritu Santo. El otro uso de esta palabra en los escritos de Pablo está en Efesios 1:4, donde dijo: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Esta palabra que Pablo utilizó, adopción, es la palabra que se usaba para indicar el acto legal en el Imperio Romano. Y el concepto es muy sencillo: trasladar una persona de una familia a otra, o de ninguna familia, si es huérfano, a una familia. Y en la adopción, el hijo adoptado recibe los mismos privilegios, el mismo estado de un hijo nacido en casa. Y este concepto, siendo sencillo, también es muy profundo y muy exaltado, porque significa que la adopción otorga al creyente el mismo estado de ser hijo que Jesucristo disfruta. Si entendemos la adopción correctamente, entendemos que un hijo es un hijo,
ya sea generado en casa o adoptado. El Catecismo Menor de Westminster, pregunta 34, dice, ¿qué es la adopción? Y la respuesta es, la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Y en este sentido, la adopción es paralela a la justificación y aún más exaltada. En la justificación, Cristo nos da su justicia, su estado de ser tan justo delante de Dios como es Él mismo. Y en la adopción nos da su estado de ser hijo de Dios, el mismo estado que Él disfruta. Si entendemos bien la adopción, entendemos que un hijo es un hijo, como haya llegado a casa. Me acuerdo de una historia de una señora que tenía algunos hijos biológicos y otros hijos adoptivos. Y estaban ahí jugando y otras familias estuvieron allí. Y una mamá, un poco metiche, preguntó a esta mamá cuáles de sus hijos son biológicos y cuáles de sus hijos son adoptivos. Y la señora quedó ahí como mirándolos y luego respondió, la verdad, no me acuerdo. Y se me hizo genial su respuesta, porque estaba diciendo a la otra señora, un hijo es un hijo. Como haya llegado, no importa, es un hijo, y todos mis hijos tienen el mismo privilegio. Y si aplicamos esto a nuestro estado, es asombroso. Tenemos el mismo estado de hijo delante de Dios Padre que tiene Jesucristo. Ya hemos visto eso en la cuestión del Espíritu Santo. Si Jesucristo tiene al Espíritu, nosotros también lo tenemos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Cuando preguntaron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, ¿cuáles son las primeras palabras que les enseñó? Padre nuestro, otorgando a los hijos de Dios el mismo privilegio que Él tiene de dirigirse a Dios como Padre. Ahora, una pregunta importante es, ¿cómo llegamos a ser adoptados? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y la respuesta es, por medio de la fe. En Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Otra vez es paralela a la justificación. Somos justificados por medio de la fe, somos adoptados por medio de la fe. Y es importante enfatizar este hecho porque la teología modernista cambió el concepto de adopción en universalismo. El resultado es esta idea que se dice muchas veces entre la gente cuando dice todos somos hijos de Dios. Pero si fuera así, la adopción no tendría ningún sentido porque ningún padre adopta a quien ya es su hijo. Solamente la adopción es para los que no son hijos, para que lleguen a ser hijos. Mejor dicho, todos somos imagen de Dios y somos invitados a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y así entrar en el número de y tener todos los privilegios de los hijos de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!